Es un placer tenerlos hoy con nosotros. De parte de Geomatrix, les doy la bienvenida a su seminario web Tendencias en la construcción de obras de protección y estructuras hidráulicas con geosintéticos. Este seminario lo desarrollaremos básicamente considerando esta temática que tiene que ver con revestimientos flexibles, geobolsas, geocontenedores y tubos de geotextil. El planteamiento de este seminario se hace sobre la propuesta de la Agencia de Control Ambiental americana que propone este modelo para la definición de soluciones de control de erosión. Este modelo pues parametriza cualquier problema en al menos 3 variables que están indicadas aquí, que son la pendiente, la velocidad de flujo y el esfuerzo cortante, y divide las diferentes soluciones en 2 fases fundamentales, que son soluciones para proyectos lineares y laderas naturales en seco, que corresponde a la parte inferior de la pirámide, y enseguida lo que corresponde a soluciones para cuerpos de agua. En este seminario web trataremos esta parte, lo que corresponde a soluciones para cuerpos de agua, y comenzaremos con lo que tiene que ver con revestimientos flexibles. En lo que tiene que ver con revestimientos flexibles, pues en primer lugar trataremos lo que tiene que ver con el colchacreto articulado. El colchacreto articulado está clasificado dentro de lo que en la literatura técnica se conoce como formaletas textiles o formaletas flexibles, y ofrece una solución de ingeniería como la que se muestra en esta fotografía. Básicamente vemos la conformación de un revestimiento en concreto, ¿sí?, conformado por una serie de bloques de concreto interconectados. El colchacreto articulado pues es una formaleta textil que precisamente está conformada por 2 capas de geotextil intertejidas perimetralmente y en partes internas que permiten que el concreto vaciado adquiera esta forma de bloques de concreto interconectados. Aquí vemos una serie de franjas de colchacreto colocadas una al lado de otra, haciendo el revestimiento gradual del talud. El colchacreto articulado viene en anchos de 5,10 metros y longitudes de 15 a 50 metros, permitiendo, digamos, la conformación de franjas de longitud adecuada en función del desarrollo del talud. Como mencioné, se trata de 2 capas de geotextil intertejidas que en su parte, digamos, interna, digamos, dentro del área, se entretejen en forma de cruz, como se muestra aquí. Esas cruces, pues, conforman precisamente las bordes, ¿sí?, de los bloques de concreto, y están dispuestas alineadas tanto longitudinalmente como transversalmente, de tal manera que los bloques de concreto que se forman tienen la misma geometría y irregularidad, ¿no? Entonces, el revestimiento es homogéneo, como se muestra aquí. En aquellos sitios en los que no existe zona de intertejido, pues las 2 capas de geotextil guardan independencia, conformando canales a través de los cuales puede fluir el concreto y facilita, digamos, el llenado tanto en el sentido longitudinal como transversal. El colchacreto articulado tiene adicionalmente dentro de su estructura una serie de tendones que están alineados tanto longitudinalmente como transversalmente y enlazan esos bloques de concreto entre sí para mantenerlos unidos y garantizar que durante la etapa de servicio todo el revestimiento es articulado y cumple la función para la cual fue propuesto, digamos que es controlar la erosión, de tal manera que la solución es estable y durable en el largo plazo. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el geotextil de la formaleta, que queda en el plano inferior, ¿cierto?, por debajo del concreto, permanece como elemento que enlaza la totalidad de los bloques de concreto, manteniéndolos unidos entre sí en el largo plazo, mejorando, digamos, el desempeño y durabilidad de la solución. Como geosintético, el colchacreto articulado se caracteriza por
estar conformado por fibras de alta resistencia que resisten el vertimiento o bombeo. Digamos, son capaces de resistir la utilización de los equipos normales de construcción. Ofrecen una adecuada elongación y resistencia al rasgado y punzonamiento, garantizando de esta manera que el daño que pueda tener la formaleta al momento de la instalación sea mínimo, evitando, digamos, desperdicios de concreto. Ofrece alta permeabilidad y tamaño adecuado de abertura de poros para filtrar el exceso de agua del mezclado del concreto y tiene un bajo peso y manejabilidad que facilita la construcción. Desde el punto de vista de la solución, pues se destaca que el revestimiento es homogéneo y de espesor controlado. El rendimiento del concreto es del orden de 11 metros cuadrados para 1 metro cúbico de concreto. La textura superficial que se logra es similar a la de cantos de roca. Aquí lo vemos en esta fotografía, en la que básicamente tenemos los bloques de concreto interconectados y se observa cierta rugosidad que es capaz de disminuir la velocidad del flujo, disipar su energía, garantizando, digamos, una eficiencia en el control de la erosión. Instalación bajo agua trabajando en seco. Esto se refiere a que el concreto puede ser vaciado dentro de la formaleta desde la parte superior del talud, es decir, desde la corona. El concreto fluye en el sentido de la pendiente, evitando, digamos, la necesidad de colocar o tener personal y equipos bajo agua para el llenado. Ofrece un alto rendimiento de instalación y bajo costo de mano de obra, y elimina el uso de elementos y herramientas tradicionales para el vaciado del concreto. En lo que tiene que ver con el proceso constructivo, pues como fundamento, digamos, etapa inicial, pues debe existir la garantía de que el talud es geotécnicamente estable, y sobre eso, pues, se desarrollará la totalidad de la protección. Inicialmente se adelantará la construcción de una trinchera de anclaje, como se muestra aquí en la sección transversal. Esta trinchera típicamente tiene una profundidad de 50 centímetros y en un ancho que puede estar también en el orden de los 40 a los 50 centímetros. Esta parte es lo que primero que se instala y se llena con concreto para que actúe como un contrapeso que facilite, digamos, la estabilidad del revestimiento durante el llenado, ¿no? Se suele dejar también una berma del orden de 1 metro en la corona que ayuda a garantizar, digamos, esa estabilidad como contrapeso, y luego sí se llena el resto del talud. En lo que tiene que ver con la profundidad del revestimiento, pues existen dos condiciones a considerar. La primera es qué tanto debo revestir por debajo, digamos, del nivel de agua. La recomendación es que esto sea del orden de 1 metro por debajo del nivel de aguas mínimas. En esta parte, adicionalmente, típicamente hay un desarrollo horizontal sobre el lecho, cuya longitud debe ser función de la profundidad de socavación esperada, de tal manera que si se da esa socavación, pues el revestimiento se acomode a la nueva forma, garantizando la estabilidad del talud. Y en la parte superior debe haber un borde libre, digamos, del orden de 60 centímetros, que debe estar chequeado en función de los requerimientos que puedan darse en términos de oleaje u otras variables asociadas, para garantizar que esta cota pues no va a ser rebasada por el nivel del agua. En lo que tiene que ver con características del concreto, pues hay que decir que el concreto debe ser suficientemente bombeable y fluido para que penetre a través de los canales del colchacreto, ¿no? La consistencia adecuada para el concreto fluido a vaciarse dentro de una formaleta textil es la que presenta un volumen de concreto que fluye por el orificio de 19 milímetros del cono de flujo estandarizado en el ensayo ASTM 6449 en un rango de tiempo entre 9 y 11 segundos. Aquí vemos el cono de flujo montado sobre un trípode, tal cual como lo parametriza la norma ASTM 6449. Una vez logrado el diseño de mezcla, pues bien, pues ya se procede al proceso de construcción, como se muestra en esta fotografía superior izquierda, donde lo que vemos inicialmente es la colocación de un geotextil directamente sobre el suelo del talud, que se coloca con el propósito de controlar la erosión que pueda haber
en el suelo natural, es decir, por lavado de finos, por acción de la corriente o por ascenso y descenso de los niveles de agua por detrás de la protección. Aquí vemos que se aprovecha la trinchera de anclaje para colocar el geotextil mismo y a partir de allí desarrollar el revestimiento con el colchacreto, como se muestra aquí en esta parte. Para la colocación del concreto, pues utilizamos equipos convencionales, digamos de bombeo, de la industria del concreto. Aquí vemos el camión mezclador entregando el concreto en autobomba, y aquí vemos en este proyecto, por ejemplo, pues cómo se hizo la operación de llenado. Básicamente lo que va ocurriendo es que al momento del llenado el concreto pues va penetrando dentro de la formaleta y ese concreto por su alta fluidez empieza a llenar muy rápidamente todos esos elementos, esos bloques, a conformar los bloques, a llenarlos, quedando intercomunicados entre sí. Para el llenado, pues básicamente lo que se hace es una incisión para poder introducir por allí el tubo del concreto y lograr, digamos, esa cobertura homogénea que se ve en esta fotografía, donde pues vemos aquí ya están trabajando en la parte inferior del llenado de la franja de colchacreto. Aquí se ve esta franja negra que es el geotextil para evitar el lavado de finos, y aquí se ven las diferentes franjas de colchacreto colocadas. En general, pues es un proceso que se puede industrializar importantemente. Hemos tenido proyectos con rendimientos del orden de 50 metros cúbicos por jornada de trabajo, pero pues depende de la logística. En general es un proceso bastante práctico, como se muestra aquí. Olvidé decirles que, digamos, al momento de la instalación, pues uno debe determinar el desarrollo, la longitud del talud a proteger, y se debe cerrar la funda de colchacreto con costura industrial, tanto en la parte inferior como superior, pues para evitar que obviamente el concreto se salga. Este es el proyecto del revestimiento de orillas en el canal de Endique en Santa Lucía, Atlántico, Colombia. Se hizo un proyecto muy bien llevado, digamos, con unos muy buenos rendimientos que ilustran estas fotografías. Aquí vemos otro proyecto emblemático que es el revestimiento de bajantes en escombreras, esto en la mina de carbón del Cerrejón. Este es un depósito de desmontes bastante grande que requiere de la captación y manejo de las aguas lluvias, pues porque generan una gran erosión. Entonces aquí lo que se tiene una serie de canales y bajantes como esta, revestidas con el colchacreto, que tienen un perfil escalonado para conducir esas aguas lluvias hacia una laguna de manejo. Aquí vemos el perfil escalonado que les muestro de esta bajante de aguas lluvias. Aquí vemos el revestimiento de un canal igualmente de aguas lluvias. Esto es en el canal de la base aérea de Palanqueros, en Puerto Salgar. Es un canal que discurre paralelo a la pista y aquí se ve pues el revestimiento de la sección. Aquí vemos el proceso de construcción cuando se estaba llenando con el concreto. Este proyecto corresponde a la protección de orillas en el río Ariari, en Fuente de Oro. Existe aquí una alcantarilla y en la salida de la alcantarilla existe un revestimiento de los taludes aledaños. Esto entrega al río Ariari. Entonces aquí se ve cómo se hicieron esos revestimientos con colchacreto. Este proyecto corresponde a la protección de taludes en el río Guayas, en el sector de Durán, en Guayaquil. Básicamente aquí lo que se hizo fue desarrollar un proyecto urbanístico, se construyó un malecón y la orilla, digamos el talud del río, pues fue recubierto con colchacreto articulado. Aquí se ve, digamos, en la fase inicial el revestimiento de ese talud y aquí ya el proyecto del malecón. En esta fotografía vemos otro proyecto, es el revestimiento de orillas en la isla Mocolí, también en Guayaquil, Ecuador. Vemos una solución de ingeniería combinada. Ellos hicieron un muro de contención en suelo reforzado, que es lo que está a la derecha de la foto, y en la parte inferior le hicieron un revestimiento con colchacreto también para evitar, digamos, la socavación, la erosión que pueda generar este cuerpo de agua frente a la estructura. Este proyecto, muy interesante, corresponde a la protección de orillas desarrollada en el puerto de San Martín en Paracas, Perú. En esta fotografía vemos el talud, digamos, en proceso de perfilado con la retroexcavadora.
enseguida se procedió a la colocación del colchacreto, es decir, al extendido, y aquí vemos el llenado, están llenando la trinchera de anclaje en la corona, aquí está la berma y se ve el desarrollo. Aquí se utilizaron franjas de un poco más de 40 metros de largo. El proyecto de Santa Lucía que mostré inicialmente tenía franjas de aproximadamente 22 metros de largo, lo cual pues demuestra digamos, la industrialización del proceso de revestimiento. Bien, esto es el proyecto de Paracas. Aquí ustedes ven el tamaño de la protección y aquí está el aspecto final. Estos taludes revestidos quedaron debajo del muelle, es decir, sobre esto pues viene una plataforma en concreto gigantesca que se utiliza para la operación de las grúas y la colocación de los contenedores, y pues evidentemente proteger esta orilla contra la erosión es fundamental en un puerto. Bien, esto es lo que tiene que ver con el colchacreto articulado. El siguiente revestimiento flexible es lo que corresponde a geoesteras. En Geomatrix lo hemos llamado al material familia de hidromallas, porque básicamente se trata de unas mallas desarrolladas especialmente para estar dentro de los cuerpos de agua. Aquí vemos un revestimiento con colchones de enrocado. Esos colchones están hechos con la hidromalla geoestera. La hidromalla geoestera pues es básicamente una malla biaxial de fibras de poliéster de alta tenacidad con estructura reforzada. Esa estructura reforzada corresponde básicamente a una estrategia en la que las fibras están dispuestas de tal manera que tratan de protegerse unas con otras, y en sus uniones o intersecciones existe un elemento de amarre mucho más robusto que en las demás mallas, de tal manera que se obtiene un material bastante durable a la intemperie, a los ciclos de humedecimiento, secado, calentamiento, enfriamiento, diferentes condiciones de pH, y resistente a la abrasión que puede haber por el transporte de material sólido dentro de los cuerpos de agua. Este material se ofrece en 3 versiones, que son la Geostera 50, Geostera 80 y Geostera 300. Esas son las 3 versiones, que vienen en anchos de 5,30 las 2 primeras, y en largos de 40 metros la 50, 25 la 80, y finalmente tenemos la Geostera 300, que es de ancho de 4,15 por 20. Como ustedes aprecian aquí, pues se trata de unas áreas importantes, pensadas básicamente para conformar los colchones de enrocado u otro tipo de contenedores según su geometría, como vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista de la ingeniería del material en sí mismo, pues tenemos una alta resistencia, ya les mencioné, 50, 80 y 300 kilonewton por metro de resistencia a la tensión, que nos permite tener elementos para instalación por izaje o in situ, es decir, versatilidad. Es un material resistente a la abrasión, resiste a la intemperie y ante ambientes naturales agresivos. En pH hablamos de un rango entre 3 y 9 y rayos ultravioleta, material durable en el largo plazo, no se degrada por corrosión, digamos, es una tranquilidad que existe sobre otro tipo de tecnologías, y presenta facilidad de manejo para la conformación de contenedores. En cuanto a lo que tiene que ver con las ventajas de la solución de ingeniería, digamos, los colchones de enrocado son bastante versátiles. En primer lugar, son una masa continua de alta porosidad que permite que los flujos de agua entren por allí y se disipe la energía del flujo. Se pierde la velocidad de la corriente, evita el rebote de olas y evita igualmente evita la generación de olas y evita el rebote de la corriente. Presenta ese colchón también flexibilidad y estabilidad hidráulica, como está conformado, digamos, por elementos discretos de enrocado, pues es capaz de acomodarse, ¿no? Ofrece durabilidad en el largo plazo, asociada básicamente a la durabilidad de la hidromalla, alta capacidad para la disipación de energía, control de la formación de olas y rebote de las corrientes, que ya lo dijimos, fácil ajuste a la forma de taludes e integración al suelo y vegetación del sitio, pues como se trata de un medio poroso, la vegetación puede progresar, digamos, entre las aberturas de la malla y del enrocado, del material granular grueso que se coloque, y finalmente, pues, la ventaja de poder tener grandes dimensiones en esos colchones para el revestimiento de taludes frente a cuerpos de agua. Bien, existe pues varias alternativas para la conformación de esos elementos, ¿no? Que hemos
definido, digamos, como tipos de estructuras. La primera que vemos aquí es la tipo gavión. Básicamente se trata de un elemento prismático de altura importante, típicamente es de 1 metro, con diafragmas internos y una tapa. Es muy similar a los elementos que vemos en malla metálica, con la única, pues con algunas diferencias en cuanto a, obviamente, la durabilidad, características de la malla misma, pero digamos que sobre esas mencionaría de manera especial que es posible conformar elementos mucho más largos, mucho más grandes, por los tamaños del rollo, de tal manera que hay menos juntas y esto hace que tengamos menos puntos vulnerables en la estructura. El elemento pues se arma como se arma un gavión típicamente, debe tener básicamente un encofrado o formaleta, se debe ir colocando el material a mano, bien acomodado, se colocan tensores internos diagonales y longitudinales para mantener la forma y luego se cierra utilizando un elemento sintético que hemos llamado geocable, que se los vamos a presentar más adelante. Esa es la tipo gavión. Enseguida está básicamente esta experiencia con estos elementos tipo gavión, que es la protección de orillas en la laguna de aguas residuales de Puerto Colombia. Aquí ven ustedes el elemento, digamos, con su celda, digamos, conformada en forma de gavión. Están los elementos verticales que se llaman diafragmas, y aquí se ve cómo la secuencia de varios elementos colocados permitió conformar esta barrera que controla básicamente el flujo de aguas dentro de la laguna de aguas residuales. El segundo tipo de elemento es el colchón in situ. Aquí lo vemos. Es un elemento de un espesor típicamente entre 15 y 30 centímetros, aunque puede hacerse de mayor espesor. Ustedes ven aquí básicamente una serie de diafragmas que dividen el colchón en celdas. Esto con el propósito de garantizar la articulación del elemento completo para que tenga un adecuado funcionamiento en la etapa de servicio, pero también para garantizar, digamos, la facilidad del ensamble, ¿no? Del armado. Entonces, bueno, pues aquí lo vemos, estas distancias de cada celda, la separación entre diafragmas típicamente es de 1 metro y son diseñados para se entregan prefabricados al cliente, él los coloca sobre el talud y los llena in situ y luego los cierra. Aquí vemos un ejemplo de protección de orillas en el río Nete en Casanare, Colombia. Vemos los colchones conformados, la separación en diafragmas de 1 metro y una longitud adecuada para revestir la orilla. En tercer lugar tenemos la tipo colchón izada. Se trata básicamente de un elemento que está dotado de un asa en uno de sus extremos, desde la cual se levanta. En esta disposición se tiene, digamos, una estrategia distinta a la del caso anterior. El elemento o la malla de la base es integrada con la de la tapa, es decir, un solo elemento, de tal manera que se permite levantarla utilizando esta funda que está indicada aquí para su colocación. La separación entre diafragmas para este caso es un poco menor, pues obviamente por las solicitaciones que se dan durante el izaje, garantizando que va a mantener la forma, digamos, de colchón compacto. Aquí vemos en esta fotografía un área de prefabricación dispuesta en la obra y vemos el elemento ya lleno y cerrado que está siendo levantado con la excavadora utilizando un tubo metálico y una cadena. Aquí vemos la misma máquina ya en el proceso de colocación del colchón sobre el talud. Esto corresponde a la protección de estribos del puente El Firme en la vía San Marcos en Guaranda, Sucre. El cuarto tipo de elemento es la tipo fajina. La tipo fajina en realidad pues es un elemento prácticamente cilíndrico que confina material de enrocado y se utiliza en el relleno de núcleos de estructuras de protección hidráulica. Aquí lo vemos, ¿sí? El elemento es un envoltorio básicamente que confina ese enrocado y aquí está siendo colocado, tal vez, no sé si alcanza a ver bien, aquí está el cable de la máquina de la grúa descendiendo la fajina para ser colocada dentro de este arreglo de pilotes que son un elemento de protección del estribo del puente.
Este es el puente de Puerto León en norte de Santander. En cuanto al proceso constructivo, tiene algunas similitudes con el colchacreto articulado, básicamente de tener una trinchera en la corona que actúa como un elemento de contrapeso, básicamente, que sostiene el colchón de enrocado para que no se deslice al momento de la construcción y durante la etapa de servicio. Y aquí pues vamos a mirar rápidamente el proceso constructivo de los colchones de enrocado. En primer lugar, pues tenemos la colocación de una formaleta perimetral que va a servir para confinar el colchón que se ha despachado a la obra, obviamente de tener las dimensiones en largo, ancho y alto necesarias. Enseguida se coloca el colchón adentro y se sujetan una serie de piezas o de cables sintéticos que se llaman tensores, que van al final a unir la malla de la base con la de la tapa. Luego se procede al llenado con enrocado, ¿sí? Y al final del llenado, pues los tensores se van a sacar a la superficie para poder ser amarrados con la malla de la tapa. En cuanto al material de llenado, el tamaño máximo debe estar entre 1/3 y 1/2 del espesor del colchón, ¿no? Típicamente hablamos de 100 a 150 milímetros. El tamaño mínimo del enrocado debe ser superior al tamaño de abertura de la hidromalla. Nosotros, en general, para la geoestera 50, se trata de 30 milímetros y 60 milímetros para las geoesteras 80 y 300. Quiere decir que en general no vamos más allá de los 150 milímetros, digamos 6 pulgadas es el tamaño máximo del agregado que se suele requerir para el llenado de los elementos, lo cual también significa una facilidad, digamos, en términos de la consecución del material. Enseguida, pues se cierra, una vez que ya está completamente lleno con el enrocado, pues se cierra, se baja la tapa y se empieza a hacer un anudado con geocable en los bordes y en la zona de diafragmas y también amarrar los tensores a la tapa. En esta fotografía vemos un ejemplo de la junta cosida hecha con geocable. En quinto lugar, pues bueno, esto para el caso de izaje, pues se debe disponer de un tubo metálico generalmente. Ese tubo metálico, pues en este caso corresponde a un tubo de 3,5 pulgadas, a través del cual más bien el tubo se introduce por la funda del colchón de enrocado para poder izarlo. En este caso se tenía una articulación desde la cual se sujeta un cable y en el otro extremo se tenía un gancho. Entonces, digamos, aquí vemos el colchón izado, ¿no? El tubo pasando a través de la funda de izaje de la geostera. Aquí está la articulación y aquí está el gancho. Entonces, cuando desciende, pues ya básicamente se coloca en el sitio y se retira el gancho y desde el otro extremo sale el tubo jalando el cable, conformando, digamos, un procedimiento bastante práctico. Aquí vemos la manera como se izaban los colchones. Aquí vemos el izaje y la colocación. El geocable viene en esta presentación. Se trata de un cordón elaborado con fibras de multifilamento de poliéster de alta tenacidad, es decir, de una resistencia bastante alta, conformado con el mismo material de la hidromalla geostera y revestido con un copolímero que lo hace resistente a efectos de intemperismo, rayos UV y abrasión en cuerpos de agua, y ha sido desarrollado especialmente para realizar este tipo de amarres y cierres de estructuras. Aquí tenemos ejemplos de proyectos. Esta es la protección de orillas del muelle de Esmeralda en Puerto Asís, Putumayo. Se hicieron colchones de 22 metros de largo también, colocados in situ, colocados y llenados in situ. Aquí vemos un proyecto muy interesante a orillas del mar. Vemos en primer plano, digamos, una estructura en suelo reforzado que se construyó para proteger estos taludes contra la erosión, y esa estructura tiene en la base un gran colchón de enrocado que se muestra aquí. Entonces, este colchón de enrocado protege de la socavación que pueda generar o la erosión que puedan generar las olas del mar sobre la estructura. Aquí vemos un ejemplo de protección de un terraplén de aproximación a un puente con hidromalla geostera. Esto es en el río Guaviare, en Puerto Lleras, Colombia. Esta fotografía ya vimos el proyecto de protección de los destritos en el puente en firme en la vía San Marcos, en Guaranda, Sucre.
ya lo habíamos visto en la colocación de la geoesterilizada. Y este es el proyecto de protección de orillas del muelle de Tezehuén en Buenaventura, Colombia. En esta fotografía vemos básicamente el proceso de construcción del muelle. Y bien, antes de esta actividad de construcción del muelle, fue necesario generar el dragado de un canal de aproximación. Entonces, toda esta zona fue perfilada mediante una draga, generó un canal importante con unos taludes de una inclinación dada sobre un material bastante blando, las lodolitas, que fue necesario proteger utilizando colchones de enrocado. Entonces aquí vemos, digamos, cómo se utilizó parte de ese muelle para la conformación de los colchones de enrocado, que luego mediante izaje colocaban cubriendo las áreas intermedias entre el arreglo de pilotes que sostenía el muelle. Este es un proyecto de protección costera en el Parque Natural Nacional Isla Grande, en Cartagena. Aquí vemos una fotografía en la que se muestra cómo el talud estaba degradado por erosión marina, y aquí vemos la solución. Entonces se colocó un colchón de enrocado en la base, y aquí se colocaron elementos también tipo gavión en hidromalla geostera, recubiertos con un manto para control de erosión terrestre, también fabricado por Geomatrix. Este es un proyecto de protección de orillas en Obo, Huila. Ustedes ven aquí un talud bastante erodado, pues básicamente lo que generaba el proyecto fue la socavación que generaba el río, desestabilizaba el talud porque socavaba la pata, pues, y generó un deslizamiento que puso en riesgo algunas viviendas que están en la parte superior, de tal manera que lo que se hizo aquí fue generar una gran barrera en tubos de geotextil que luego se revistió con colchones de enrocado, como se muestra en la fotografía. En cuanto a los conceptos para el diseño del revestimiento, pues básicamente lo que se hace son 3 análisis. Básicamente se hace un análisis de estabilidad interno para comprobar que la resistencia a la tensión de los elementos geosintéticos son capaces de sostener el material de relleno. Se hace un análisis de estabilidad frente a fuerzas hidrodinámicas, y al final también se hace un análisis de la condición de estabilidad del talud una vez colocado el revestimiento. Pues para eso necesitamos básicamente conocer información de topoaltimetría del sitio, resultados de la modelación hidráulica del sitio y parámetros de resistencia al corte de los suelos del talud. Al final, pues tenemos básicamente una serie de factores de seguridad que nos arrojan, digamos, o más bien nos permiten representar el panorama de la condición de estabilidad de la solución. Bien, nuevamente volvemos a nuestra pirámide de control de erosión, donde ya hemos abarcado el tema de los revestimientos flexibles. Entramos al tema de rehabilitación y control hidráulico con geobolsas, con contenedor estructural textil y tubos de geotextil hidrotub. Bueno, para comenzar, vemos el tema de geobolsas. Básicamente son bolsas de geotextil de diferentes tamaños y características que facilitan la ejecución de los proyectos. La primera bolsa es la Jumbo Vac, es una bolsa para instalación por izaje. Ustedes la ven aquí. Es una bolsa para 1 metro cúbico, dotada de asas en sus esquinas. Por definición, pues son geobolsas fabricadas con geotextil tejido de polipropileno para ser llenadas con suelo del sitio o agregados de construcción. Presentan forma rectangular y están dotadas de una tapa para cierre mediante costura industrial. En sus 4 vértices disponen de asas para izaje y sujeción. Se llenan por medios mecánicos y se utilizan en la conformación de estructuras sumergidas, principalmente tales como barreras de protección de orillas, diques, jarillones, ataguillas y espolones. Las dimensiones básicamente son los lados de 0,95 y el alto de 1,15, lo cual nos da 1 metro cúbico. Desde el punto de vista de la ingeniería del material, se trata de un material de alta resistencia a la tensión, suficiente para levantar, digamos, el peso del suelo con el cual se ha llenado. Presenta alta resistencia al rasgado y al punzonado, presenta durabilidad ante ambientes químicos o biológicos agresivos y presenta versatilidad para el llenado y colocación.
Se utiliza en aplicaciones, digamos, como la conformación de estructuras de gravedad, como se muestra aquí, protección de orillas fluviales y líneas costeras, y realce de orillas fluviales para control de inundaciones. En cuanto a lo que tiene que ver con el proceso constructivo, pues básicamente se debe disponer de un encofrado o formaleta que ayuda a mantener el elemento abierto, digamos, esta bolsa abierta adecuadamente para ser luego llenada con el suelo. Entonces, en primer lugar es la colocación de la formaleta, en segundo lugar, extendido el jumbo bag dentro de la formaleta, abarcando todo el volumen, y tercero, pues llenado por medios mecánicos con material común, como se muestra en la fotografía. El cuarto paso es el cierre con costura industrial, máquina cosedora con hilo de poliéster de 6000 denier, que garantiza un cierre adecuado de la tapa, y finalmente el retiro de la formaleta, y finalmente viene el lizaje y colocación en el sitio. Aquí lo vemos. Bien. El segundo tipo de geobolsas son las geobolsas de gran tamaño que hemos llamado megabag. Son geobolsas de gran volumen para instalación por volteo. Aquí lo ven ustedes. En esta solución, digamos que deriva de la anterior, lo que se hace es utilizar el balde o el platón de la volqueta como encofrado o formaleta, ¿no? El megabag es una bolsa elaborada con geotextil tejido de poliéster, hecho con la tecnología de tejido plano de la línea Hydrotex, cuya materia prima es el poliéster de alta tenacidad, y está diseñada para ser llenada con suelo del sitio y lanzadas de una volqueta o embarcación. Las dimensiones, pues básicamente son a solicitud del cliente en función de las condiciones del proyecto, pero típicamente se manejan de 2,40 de ancho por 3,50 de largo y 1,40 de alto, llegando a unos volúmenes del orden de 11,8 metros cúbicos, ¿no? En cuanto a las características de la geobolsa, pues básicamente ofrecen alta resistencia a la tensión. El geotextil es un material bastante resistente, alta resistencia al rasgado y punzonado, ensamble de juntas mediante costura industrial de alta resistencia con hilo de 6000 denier, durabilidad ante ambientes químicos o biológicos agresivos, y se utiliza para conformar estructuras de protección de taludes y laderas, como se muestra aquí, protección de orillas de ríos, realce de orillas y estructuras sumergidas. El proceso constructivo es como se describe a continuación. Básicamente, pues se debe disponer de una serie de volquetas, lo más homogéneo posible, digamos, en las dimensiones del volco, balde o platón. Son regulares, pero en caso de que no lo sean, habrá que colocar una compuerta interna que regularice sobre todo la longitud, ¿no? En segundo lugar, hay que extender el megabag dentro de del volco, digamos, sujetándolo en sus extremos y orillos mediante presillas presillas que hacen que el material, que el geotextil esté allí fijo y se pueda colocar el suelo adecuadamente, el suelo de llenado. En tercer lugar, procede el llenado mecánico con material común, como ustedes observan aquí. Cuarto lugar, hay que hacer un acomodamiento del suelo para que el elemento quede lleno adecuadamente. Cuando se completa el llenado, pues se procede al cierre de la geobolsa mediante máquina cosedora portátil, como se muestra aquí, y finalmente se lleva la volqueta hasta el sitio de la obra y se arroja el megabag por volteo. Aquí vemos la maniobra de lanzado, y luego procede la acomodación del elemento con el balde de la excavadora. Entonces lo llevará hasta su posición final, de tal manera que se va conformando la estructura de una manera ordenada, muy práctica, muy industrializada y con un gran rendimiento por el volumen que ofrecen estos elementos, ofreciendo, digamos, unas condiciones también de estabilidad hidrodinámica importantes por el gran volumen que abarca. Como ejemplo, pues traemos este proyecto, varios proyectos, pero el primero es el de control de inundación, control de erosión e inundación entre el Magdalena Medio y la desembocadura del río Cimitarra. Se utilizaron megabags en geotextil Hydrotex 85 de dimensiones de 3,5 por 2,4 por 1, que dan un volumen de 8,4 metros cúbicos.
se utilizaron costuras con hilo de poliéster de 6.000 denier y básicamente se están colocando a profundidades de colocación hasta de 5 metros. Aquí vemos el proceso del cierre con máquina cosedora industrial dentro de la volqueta y vemos esta compuerta de madera que se utilizó, como les mencioné anteriormente, para acondicionar la longitud del volco al tamaño del megabag. Aquí vemos la maniobra de lanzado desde la volqueta y la excavadora acomodando los megabag para conformar la estructura. Aquí vemos la estructura conformada en el proyecto. Bien, el segundo proyecto que hemos traído a manera de ejemplo es la atención del sitio crítico en la vía Salamina en el Piñón Magdalena, que está ubicado en el kilómetro 2.1 de la vía Salamina del Piñón, sobre la margen derecha del río Magdalena. Básicamente se utilizó un megabag en geotextil Hidrotec 150 con dimensiones de 4 por 2 por 1.4 metros, que nos dan un volumen de 11.2 metros cúbicos, ¿no? Las costuras igualmente se hicieron con hilo de poliéster de 6.000 denier y la profundidad de colocación de estos elementos está entre 12 y 20 metros. Aquí vemos el sitio crítico, vemos el río Magdalena atacando por la margen derecha, ¿no? Aquí vemos un sitio de acopio de suelo para el llenado. Aquí se alcanza a ver una excavadora, las volquetas dispuestas aquí ya traen un elemento lleno y vienen y lo colocan por volteo justamente aquí para proteger la orilla. Aquí está la maniobra del descargue del megabag y otra toma de la misma operación. El siguiente grupo de materiales corresponde a lo que se ha llamado contenedor estructural textil. Se trata de elementos que tienen igualmente el propósito de confinar el suelo en volúmenes adecuados, digamos, para cada tipo de solución, pero a diferencia de los anteriores, tienen una estructura interna que garantiza la forma del elemento al momento de la colocación. En este caso hablaremos más bien de elementos que son llenados in situ, a diferencia del caso anterior, en el que podíamos instalar polizaje, aquí se llenan y quedan in situ. El primer elemento es el hidroblock, que es un contenedor estructural textil diseñado para resistir al intemperismo, para llenado in situ por medios mecánicos o hidráulicos. Ustedes ven una estructura conformada con hidroblocks. El hidroblock, pues, es básicamente, como mencioné, un contenedor estructural en forma rectangular que está hecho con un geotextil de alta resistencia al cual se le ha agregado un revestimiento para hacerlo resistente a la intemperie, ¿no? El elemento está diseñado para ser llenado con suelo del sitio, acomodándose sobre el terreno de manera versátil. El hidroblock viene en dimensiones básicas de 1,10 de ancho por 2,20 de largo y 60 centímetros de alto para un volumen total de 1.45 metros cúbicos. Está pensado, digamos, para ser llevado a sitios de difícil acceso. Entonces ustedes ven aquí un sistema de cierre en la tapa, hecho, básicamente aquí no se utiliza máquina cosedora portátil porque eso requiere electricidad, tiene un sistema de, digamos, de enfrentamiento entre los bordes de las paredes y la tapa que garantiza una hermeticidad y finalmente se anuda mediante geocable. También tiene en sus vértices unos elementos en geomalla utilizados para conformar estructuras, digamos, integradas, para amarrar los elementos unos a otros y mejorar la estabilidad de la estructura que está en construcción. Existen pues dos tipos de elementos de hidroblock, uno para llenado mecánico y otro para llenado hidráulico, que vamos a ver a continuación. En cuanto a lo que tiene que ver con las características del hidroblock, pues se destaca básicamente que está hecho con un material durable a la intemperie, con esta alta disponibilidad mecánica en el largo plazo. Con lo cual, pues estamos diciendo que no se requiere un revestimiento de protección. El geotextil del hidroblock, al tener ese revestimiento, tolera suficientemente la agresividad de la intemperie sin mayor degradación.
La segunda característica corresponde a que se trata de unidades con alta relación volumen-área, ¿no? Tiene estructura interna que controla la forma rectangular del elemento y asas laterales para enlace con unidades aledañas, como vimos en la fotografía anterior, y un sistema de cierre hermético que evita la pérdida del suelo en condición sumergida. Se utiliza en aplicaciones como protección de taludes y laderas, como vemos en estos esquemas, protección de orillas de ríos y realce de orillas para evitar inundación. En cuanto al proceso constructivo, pues vemos básicamente para el caso del llenado mecánico, que en primer lugar se debe disponer de una formaleta o encofrado, ¿no? En segundo lugar, se coloca el hidrobloc dentro de la formaleta y se sujeta con las presillas que estamos indicando aquí. En esta fotografía también se aprecian los tensores internos que tiene el hidrobloc que controlan la forma prismática. Enseguida se coloca el suelo de llenado, material común, en varias capas hasta lograr la altura del hidrobloc. Esas capas de suelo se suelen compactar, se apisonan, digamos, con apisonado manual, como se muestra aquí, o puede utilizar también equipos mecánicos tipo placa vibradora o por impacto, que llaman canguro, ¿no? Para densificar el suelo de llenado, y una vez se llega hasta el volumen requerido, pues se procede al cierre. Aquí ustedes ven en esta fotografía el geocable pasando a través de una serie de ojales metálicos que trae el hidrobloc para garantizar ese cierre, de tal manera que no se requiere llevar a la obra ningún material adicional para el llenado y cerrado, perdón, para el cierre del hidrobloc. Finalmente, pues una vez conformado, se retira el encofrado y se procede a la conformación de otra unidad de hidrobloc. Para el caso del llenado hidráulico, vemos aquí también la secuencia de conformación que comienza con la disposición de la formaleta perimetral, luego con la colocación del hidrobloc de llenado hidráulico, que es un elemento diferente. En esta fotografía se aprecia el elemento para llenado hidráulico. Básicamente el elemento viene completamente cerrado en todas sus aristas y tiene un puerto de llenado, que es una especie de funda a través de la cual se conecta la tubería de llenado del hidrobloc, como se muestra aquí. Aquí está conectada la descarga de la bomba, está llenando el hidrobloc y cuando llega a su volumen, pues simplemente se suspende el bombeo y se procede al cierre del puerto, como se muestra aquí. El puerto se enrollará y se ajustará con estas piezas de geocable que trae el elemento en uno de sus bordes. Bien, aquí vemos una experiencia de un proyecto de control de erosión de una cárcava en el sector de los kioscos en Campos Rubiales, Meta, Colombia. Ustedes ven aquí una estructura de contención en la que se han dispuesto unas formaletas suficientemente grandes para conformar varias unidades de hidrobloc en simultánea. Y vemos cómo los elementos, al ser colocados uno al lado del otro, se pueden enlazar con la geomalla, conformando la estructura de contención. Como estructura de contención, pues tiene una serie de elementos de subdrenaje que ustedes los pueden ver aquí, digamos, logrando una estructura pues bastante práctica, conformada con material del sitio, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo que es el dique para control de inundaciones en un río que protege, digamos que está aledaño a un proyecto vial en Cuba. Vemos los diferentes hidroblocks uno al lado del otro en el proceso de compactación y aquí se ve la estructura conformada. Aquí vemos igualmente la estructura conformada en la que se unen a través de las piezas de geomalla unos a otros para conformar esa gran barrera que vemos aquí. Aquí vemos otro ejemplo de estructuras. El hidrobloc se ha utilizado también para conformar esas estructuras de control hidráulico, como en este caso de estructuras en la vía Aguachica-Gamarra, en la que un cuerpo de agua, un río, atraviesa el proyecto vial y para mantener el alineamiento digamos, del cauce, pues se conformaron estas estructuras a manera de espigones
llenos con suelo del sitio utilizando los hidroblocks, ¿no? Entonces es muy práctico, muy versátil la manera como pueden desarrollarse las diferentes estructuras conformadas con hidroblock. Aquí vemos otro ejemplo. Esta es una estructura para control de caída de detritus en la concesión vial Pacífico 2. Vemos una estructura que puede ser considerada de contención o no, siempre y cuando, digamos, los análisis de ingeniería nos den que está debidamente dimensionada. Sin embargo, por ser una estructura en suelo, pues funciona bastante bien para el propósito de controlar la caída de detritus, y tiene algunas condiciones de deformabilidad, digamos, que deben ser tenidas en cuenta. Muy versátil para este tipo de problemas. Aquí vemos otro ejemplo de estructuras con hidroblocks. Esta es una estructura para protección lateral en San Marcos, en la provincia de Ancash, en Perú. Es un cuerpo de agua al cual se le agregó, digamos, esta protección marginal para evitar problemas de erosión sobre los taludes, utilizando los hidroblocks. Bien. El siguiente elemento contenedor estructural es el geocontenedor, que es un elemento de gran volumen para llenado in situ. Básicamente aquí tenemos una fotografía de un geocontenedor en el que se le da mayor alcance a la misma idea que nos propone el hidroblock, pero pues aquí ya no utilizamos un geotextil revestido, utilizamos un geotextil normal. Sin embargo, tiene una estructura interna con tensores internos que garantizan la forma prismática una vez se retire el encofrado. Básicamente son elementos de mayor volumen que permiten un mayor rendimiento y mayor estabilidad hidráulica. El geocontenedor es un elemento que tiene un sistema de tensores internos que se señalan aquí en esta fotografía, ¿no? Elaborado con geotextil de tejido plano de Hydrotex, material hecho de poliéster de alta tenacidad, diseñado para ser llenado in situ con suelo del sitio, acomodándose sobre el terreno de manera versátil. En cuanto a sus dimensiones, pues básicamente son a petición del cliente, pero típicamente son de 2,50 de ancho por 4 metros de largo y 1,40 metros de alto para un volumen del orden de los 14 metros cúbicos. Repito que estas dimensiones pues, pueden ajustarse en función del proyecto. El geocontenedor en general representa una solución bastante versátil, ¿no? Teniendo en cuenta sus características de alta resistencia a la tensión, alta resistencia al punzonado y rasgado, durabilidad ante ambientes químicos o biológicos agresivos, juntas cosidas de alta resistencia, igualmente hechas con hilo de poliéster de 6000 denier, y una estructura interna para control de la forma rectangular. En cuanto a las aplicaciones, pues son muy parecidas a las que ya vimos para el caso anterior del hidroblock. Se utilizan en protección de taludes y laderas, protección de orillas de ríos, realce de orillas para prevenir inundaciones. Y aquí vemos el proceso constructivo. Básicamente, pues, comenzamos con la colocación de una formaleta que se debe ubicar en el sitio del proyecto, digamos, previo al alistamiento de la superficie, nivelación, etc. Se colocará la formaleta y dentro de la formaleta se coloca el geocontenedor. Aquí vemos el geocontenedor ya abierto, se ven los tensores transversales, ¿no? Se ve que el contenedor se sujeta en las esquinas y en partes intermedias con presillas, como vimos anteriormente. Y aquí ya se ve el proceso de llenado con excavadora. El material se puede o no compactar y luego pues, se procede al cierre con máquina cosedora industrial. Una vez se ha cerrado, se procede al retiro de la formaleta utilizando pues, excavadora o según el tipo de formaleta que se utilice, los elementos necesarios, y obtendremos un elemento de gran volumen llenado de una manera industrializada que nos ofrece, digamos, una opción para soluciones de ingeniería pues, muy competente por su gran masa y facilidad de construcción. Este es el proyecto de la estructura de protección de orillas del río Fundación en el departamento de Magdalena, en Colombia. Aquí vemos el río pues, discurre en este sentido, y aquí vemos el proceso de colocación de los geocontenedores, una primera capa, digamos, en sentido transversal y una segunda en sentido longitudinal,
como estructura hidráulica, pues debe estar debidamente diseñada, digamos, con unos empotramientos adecuados que garanticen la estabilidad aún ante condiciones de socavación. Tiene un geotextil en la parte inferior sobre el cual se apoyan los geocontenedores, que evita básicamente el lavado del material del suelo de fundación. Y luego de su colocación, pues tiene un sistema de revestimiento con un manto para control de erosión, que también fabricado por Geomatrix, que es un TerraTrack, que le otorga protección mecánica y durabilidad ante rayos ultravioleta. Aquí vemos la estructura terminada, se ve la imponencia de la barrera lograda con estos contenedores de gran tamaño y revestida con TerraTrack. Aquí se ven fotografías del proyecto terminado, un proyecto bastante largo, ¿no?, que fue el resultado de la industrialización, muy bien llevado, muy homogéneo, y vemos que al final la vegetación pues se integró bastante bien, prácticamente no se ve la estructura que fue conformada, pues básicamente porque está llena con el mismo suelo del sitio, entonces es muy amigable, y por su gran volumen pues es estable y ofrece dificultades, digamos, en términos de la estabilidad de la estructura. Aquí vemos otro proyecto, es la estructura para protección de orillas en el río San Juan en Andagoya, Chocó, en Colombia. Aquí se conformó el núcleo de un terraplén que discurre igualmente paralelo a un río con este tipo de elementos. Entonces aquí vemos aquí se simplificó, ya no se utilizó una formaleta de pared completa, se utilizó un elemento en forma de mesa con unas piezas verticales y un marco superior desde el cual se sujetó el contenedor utilizando presillas, que permitió conformar una gran cantidad de unidades en simultánea e industrializar el proceso de llenado como se muestra aquí. Entonces aquí vemos que los elementos se colocaban, miren ustedes, aquí se podían llenar del orden de 5 o 6 elementos en simultánea con esta estrategia de formaleta, ¿no?, que una vez llenados y cerrados, pues ya eran retiradas para proceder al siguiente módulo. Aquí vemos cómo la excavadora levantaba todo el arreglo de la estructura que se utilizó para el llenado. Y aquí vemos ya el núcleo, digamos, del terraplén conformado a orillas del río San Juan, muy estable por estar confinado el suelo dentro del geocontenedor y recubierto con material, digamos, granular, conformando, digamos, la vía de acceso al municipio. Bien. Como último paso, digamos, en la pirámide que vimos de soluciones de ingeniería, pues tenemos los tubos de geotextil. Los tubos de geotextil los hemos llamado hidrotub y se utilizan para dos propósitos. El primero es lo que tiene que ver con estructuras hidráulicas, al cual me voy a referir inicialmente y luego hablaré de los hidrotub para desecación de lodos. En lo que tiene que ver con estructuras hidráulicas, pues vemos un elemento bastante grande, robusto, masivo, muy estable, conformado con geotextil. El hidrotubo es un tubo de perímetro mayor a 2 metros, es decir, en este perímetro, y longitud mayor a 6 metros, hecho con geotextil tejido de alta resistencia Hydrotex, que se llena por medios hidráulicos con una mezcla fluida de agua y arena, típicamente 70-30, para conformar estructuras hidráulicas. Aquí vemos la fotografía, el ingeniero está mostrando la altura que se logró con el hidrotub. El hidrotub se caracteriza básicamente por ofrecer una alta resistencia a la tensión, ofrecer alta resistencia al rasgado y punzonado, alta capacidad de filtración y adecuada tasa de flujo, asas de sujeción y puertos de llenado que facilitan su posicionamiento y manejo de caudal durante el llenado, y durabilidad ante ambientes químicos o biológicos agresivos. Se utiliza para la protección, conformación de elementos de protección de orillas, para protección de taludes en cuerpos de agua y para proteger estructuras sumergidas. Aquí vemos unas secciones, un corte longitudinal y una sección transversal del hidrotub. Básicamente vemos un elemento bastante largo, ovalado en sus esquinas, que se caracteriza por tener pues una altura que será objeto del diseño, y tiene unos puertos para el llenado. En esos puertos se conecta
la tubería de descarga de la bomba, se procede al llenado y por los demás puertos se alivia, digamos, se mantienen abiertos para que salga el exceso de agua. Dentro del tubo se hará la sedimentación, digamos, de esa arena de llenado hasta obtener una sección completamente densa, llena con arena, como se muestra aquí. Entonces, en esta sección vemos básicamente el hidrotube, que tiene estas asas de sujeción que garantizan su posicionamiento, su alineamiento en el proyecto, el mismo puerto de llenado que señalamos aquí, y se ofrecen típicamente en dimensiones de perímetros que pueden ir desde, como lo dijo la definición, desde 2 metros. Aquí típicamente manejamos de 9, 12, 13, 5, en longitudes de 20 metros, o digamos, 20 o 40, lo que uno busca es que el elemento pueda ser llenado en una sola jornada de trabajo completamente. En este caso, para un 9 metros de perímetro, la altura que se logra es del orden de 1,25 metros, y esto nos da un volumen de 4,3 metros cúbicos por metro. Quiere decir que para una longitud de 20 metros tendremos la necesidad de utilizar 86 metros cúbicos de material. En estas fotografías vemos el proceso de construcción. Primeramente, la instalación del manto antisocavación. El manto antisocavación es este elemento que vemos aquí en esta figura. Es una pieza de geotextil colocada para proteger el suelo de apoyo del tubo de geotextil ante la socavación, que tiene unos lastres laterales que lo mantienen permanentemente en contacto con el suelo. Entonces, de manera que es lo primero que hay que hacer en la obra, es llevar el manto antisocavación, llenar el lastre, ¿no?, para que quede en el sitio correcto, y una vez se tenga protegido el suelo de apoyo, se procede a extender el hidrotube. Aquí lo hemos extendido y vemos unas guías, unas estacones o postes colocados estratégicamente a lo largo del alineamiento del tubo de geotextil, desde el cual se sujeta mediante cuerdas con las asas, ¿no?, para garantizar el alineamiento. Luego, pues tenemos ya el proceso de llenado. Esta es una motobomba. En este caso se hizo un pozo para mantener, digamos, la arena con agua. La excavadora aquí lo que está haciendo es colocando el suelo, lo coloca dentro de esta canasta para retirar la posibilidad digamos, de material grueso. La arena cae y la motobomba succiona la mezcla de arena y agua y la lleva mediante la tubería de descarga hasta el tubo de geotextil. Y empieza a darse el proceso de llenado, la arena a sedimentarse, el exceso de agua sale por las paredes del geotextil y por los demás puertos de llenado pues, que estén abiertos, hasta completar un elemento denso que logra la altura proyectada, ¿no? Y una vez lo tenemos completamente lleno, procederemos al cerrado u obturación, para lo cual se utilizan una serie de cordones de geocable que están dispuestos en el tubo mismo para evitar que el material de llenado se salga. Aquí vemos este proyecto de protección de orillas en Casibay y Meta, aquí en Colombia. Tenemos una serie de tubos de geotextil colocados uno al lado del otro, ¿no? Aquí se ven las diferentes unidades y apilados de tal forma que se conforma una estructura de protección de orillas, a la cual se le ha agregado este revestimiento con TerraTrak para protegerlo de rayos ultravioleta y de cualquier acción mecánica que pueda afectar eventualmente, digamos, el tubo. Se ve una especie de balsa desde la cual, donde se han colocado las bombas. Esas bombas pues están succionando la arena del mismo sitio del proyecto y la llevan mediante esta tubería al tubo para su llenado. Aquí vemos otra vista, vemos la tubería del llenado, que sube aquí por el talud, así, sobre los elementos ya colocados, y se le conecta al puerto de llenado. Se ve húmedo en la superficie porque está saliendo el exceso de agua y reteniendo la arena. Aquí vemos ya la estructura prácticamente en un gran nivel de avance. Vemos el revestimiento con TerraTrak. Este es el proyecto de Ovo que les mencioné cuando vimos el proyecto de los colchones de enrocado. Aquí se ven el apilamiento de tubos de geotextil, un arreglo en pirámide para proteger el talud, y sobre esa estructura se colocaron colchones de enrocado con hidromalla geostera.
Este es el proyecto de la estructura para protección de orillas en el río Umeán, departamento del Meta, donde el río comenzó a divagar en la aproximación a un puente muy importante. Entonces comenzó a recostarse hacia la margen izquierda y llegó a socavar tanto que afectó el terraplén de acceso al puente, lo seccionó y hubo un gran problema. De manera que la solución de ingeniería pues tuvo que considerar el realineamiento del cauce, para lo cual se propuso la construcción de una serie de estructuras en forma de pirámide con tubos de geotextil, 2 en la base, 1 en la corona, y se revistieron con colchacreto articulado. Entonces, estos elementos trabajaban a manera de espigones o espolones y lograron retirar el río de la orilla, generando un proceso importante de sedimentación entre sí, realineando, digamos, el curso del río. Bien, esto en cuanto a lo que tiene que ver con tubos de geotextil para la conformación de estructuras hidráulicas, pero existe otro gran mundo para los hidrotubes, que es el mundo de la desecación de lodos. El mundo de la desecación de lodos, pues ya, digamos, se aparta bastante de lo que vimos anteriormente, porque en el caso de estructuras hidráulicas siempre estamos hablando de arenas, ¿no? Entonces los tamaños de abertura del geotextil son pensados para retener arenas y de esa manera, pues, el proyecto es relativamente sencillo. Pero cuando entramos al mundo de desecación de lodos, tenemos que trabajar con materiales de tamaños mucho menores que el tamaño arcilla, digamos, por debajo de la malla 200, usualmente trabajamos con materiales por debajo de la malla 400 en una muy buena proporción, donde, digamos, las propiedades de naturaleza electroquímica son más importantes que las mismas fuerzas de gravedad. Entonces estamos trabajando con partículas que es necesario, en muchos casos, dotarlas de polímeros coagulantes para generar flux que puedan ser retenidos dentro de la estructura textil, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se hace es disponer de una serie de geotextiles con diferentes propiedades hidráulicas y mediante pruebas determinar cuál es el tamaño adecuado de abertura de poros para la evacuación, digamos, para retener esos lodos coagulados y garantizar la salida del efluente. Entonces aquí vemos la ejecución de la prueba de desecación, donde se dispone de un prototipo en geotextil que es llenado con los lodos a desecar, como se muestra aquí. Aquí sale el efluente, aquí se ve, digamos, se toman muestras del material efluente, donde se evaluarán las condiciones, digamos, de concentración de partículas en ese efluente, y al final se puede medir la eficiencia en términos del tiempo y condición de humedad del lodo ya desecado que se obtiene. Entonces, mediante aproximaciones sucesivas con geotextiles de diferentes características y de diferentes proporciones de los polímeros floculantes, se logra la solución de ingeniería, que puede ser llevada ya al sitio. Digamos, aquí tenemos fotografías de un proyecto de manejo de lodos, de relaves de minería, ¿no? En donde se hicieron unos prototipos de mayor tamaño para verificar la eficiencia del geotextil y lograr dar paso ya a la utilización de los tubos. Los tubos de geotextil se pueden utilizar con varios propósitos. Aquí vemos fundamentalmente un proyecto de manejo de relaves de minería, en los que típicamente lo que se hace son una serie de vasos o piscinas, digamos, donde simplemente por digamos, evaporación se va perdiendo el exceso de agua y se retiene la fase sólida. Entonces, aquí en este proyecto, en la medida en que se llenan esas piscinas o relaveras, como se llaman típicamente, pues es necesario ir haciendo unidades adicionales. Entonces, para lo cual se requiere de conformar pues, presas en tierra que permitan tener esas nuevas relaveras. En este proyecto se utilizaron tubos de geotextil que fueron llenados con relave para conformar la misma presa. Entonces, en esta fotografía vemos esta parte que está revestida con TerraTrak en color verde. Esta es una presa que se hizo con el propósito de conformar una gran piscina aquí para la desecación de esos lodos de minería, ¿no? Sin embargo, digamos, pues durante el proceso de construcción, pues se vio
de la presa, se vio que era muy alta la eficiencia, de tal manera que aquí procedieron a colocar los relaves dentro de los mismos tubos de geotextil con el propósito de secar esos relaves y captar el agua y reinyectarla en el proceso. Esta es una fotografía digamos, ya desde el aire del mismo proyecto, donde vemos básicamente que esta fue la presa, aquí se conformó la presa con relaves. Aquí vemos piscinas simplemente de evaporación, pero esta piscina no se dejó a evaporación, sino que se inyectó el relave dentro de tubos de geotextil y se logró una mayor eficiencia en la desecación de esos relaves. También se utilizan tubos de geotextil o hidrotube para desecación de esos mismos relaves y conformar diques que confinen grandes piscinas por desecación, ¿no? Entonces aquí vemos esos tubos de geotextil como estructuras permanentes revestidos con TerraTrack, ¿no?, para conformar las relaveras. Esta es una aproximación que se hizo. Aquí vemos el tubo que está siendo llenado con el material de relave. Se ve cómo sale el agua a través de las paredes del hidrotube en este proyecto. Aquí tenemos otro proyecto de desecación de relaves de minería, este relave de minería de oro en Perú, y aquí vemos que básicamente, al igual que en el caso anterior, pues se tenía una gran piscina. Aquí vemos en esta fotografía una gran piscina revestida con geomembrana donde se iban a depositar esos lodos ya desecados. Sin embargo, digamos, el proceso resultó más eficiente desecándolos a través de los tubos de geotextil. Entonces, la relavera está siendo llenada, colocando unidades, digamos, paralelas de tubos de geotextil, dentro de los cuales se coloca el material de relave, se deseca, se capta el agua y se reinyecta en el proyecto de beneficio del mineral en la mina. Aquí vemos los diferentes tubos de geotextil, uno al lado del otro. Y bien, hablamos a lo largo de toda esta presentación digamos, de diferentes soluciones en las que tenemos bolsas o geobolsas o contenedores estructurales o los mismos tubos y en muchos hidrotubes, o en muchos casos hablamos de la necesidad de revestimientos o recubrimientos, porque es necesario dotar de elementos que sean resistentes a UV y a daños, digamos, por acciones mecánicas. En este sentido, pues a lo largo de la presentación mencionamos en varias oportunidades el TerraTrack. El TerraTrack es un manto permanente de alta competencia mecánica y durabilidad a la intemperie. Es utilizado como protección contra la erosión en taludes y canales y como revestimiento de estructuras en geotextil. Se fabrica con fibras sintéticas de poliéster resistentes a la luz UV que conforman una matriz tridimensional porosa. Entonces tenemos la definición del material, que básicamente nos está demostrando que es competente tanto desde el punto de vista mecánico como de durabilidad ante rayos UV para protección de las diferentes soluciones, como vimos aquí. Este es el caso de Casibare. Pero también tenemos otro material que se llama el Forchill. El Forchill es un textil de ultra alta resistencia, es un elemento textil de gran espesor con capacidad biaxial y articulable, siendo rígido, resistente a la abrasión y durable ante ambientes químicos naturales agresivos. Está hecho con fibras también de multifilamentos de poliéster, impregnadas con un copolímero de alto desempeño. Está diseñado para ser utilizado para protección de estructuras de control hidráulico y control de erosión conformadas con tubos de geotextil y otras estructuras vulnerables a impactos y abrasión, y como estructura para paso de vehículos en vías de acceso sobre suelos blandos. El Forchill es un elemento bastante competente, resistente. Aquí lo vemos en un proyecto de protección de orillas en la isla del Porvenir. Es un archipiélago que está en Panamá y hay una pista aérea. Digamos, aquí el oleaje del mar generó una socavación importante que fue recalzada utilizando hidroblocks, y sobre esos hidroblocks se hizo un revestimiento con Forchill, gracias, digamos, a su alta resistencia mecánica y durabilidad ante UVs. Con esto, pues básicamente queremos señalar, digamos, que desde Geomatrix tenemos una gran cantidad de soluciones de ingeniería que pueden ser utilizadas de manera versátil para conformar estructuras hidráulicas adecuadas a cada condición. Les extiendo mis agradecimientos por haber dispuesto de este tiempo para presenciar este webinar y quedamos atentos a cualquier inquietud que haya sobre lo que hemos presentado.
Muchas gracias, ingeniero Omar, por su presentación. A nuestros asistentes les comentamos que para finalizar nuestro webinar daremos paso a la sesión de preguntas. Les recordamos que las pueden seguir formulando a través de la opción preguntas y respuestas. Y a continuación vamos a seleccionar algunas de las que nos han ido escribiendo. Bueno, hay varias preguntas muy interesantes. La primera de ellas que formulan para el ingeniero Omar tiene que ver con lo siguiente. ¿Los hidrotubs deben estar protegidos por otro material o pueden quedar expuestos? Es recomendable que queden protegidos, sobre todo cuando van a ser estructuras permanentes y conformen el revestimiento exterior de la estructura definitiva. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos por aquí es sobre los hidroblocks. ¿Estos hidroblocks se pueden utilizar para construir estructuras de contención? Sí, señor. Los hidroblocks se pueden utilizar para conformar estructuras de contención. Deben pasar por un proceso de diseño donde sean valoradas, digamos, las diferentes condiciones de esfuerzos y solicitaciones que se deben ejercer sobre la estructura y valorar básicamente que la resistencia de la estructura está condicionada por la fricción entre elementos, ¿no? De esta manera se logra un dimensionamiento adecuado. También señalo que es importante dotarlos de estructuras de subdrenaje para aliviar presiones hidrostáticas que puedan generarse por detrás de la estructura. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué alternativas se tienen para el caso en el que no se cuenta con arena para el llenado de los tubos geotextiles? Los tubos de geotextil se pueden llenar, digamos, cuando la arena no está disponible en el sitio de la obra, es posible, es decir, entiendo que esta pregunta está formulada para el caso de estructuras hidráulicas. Entonces, los tubos pueden llenarse con arena siempre y cuando pues, se ubique, digamos, una fuente de materiales desde la cual se pueda aprovisionar el proyecto. Cuando se trata de estos casos, se suele hacer un llenado mediante un montaje, una estructura especial que permita tener una suficiente cabeza para llenarlos por gravedad. Esa estructura, pues básicamente es una tolva montada sobre una estructura. En esa tolva, pues se coloca la arena utilizando una excavadora y también se coloca una línea de alimentación permanente con agua, de tal manera que el agua lleva hidráulicamente la arena y se puede depositar dentro del tubo de geotextil. Ok, listo. Bueno, veamos aquí qué otras preguntas tenemos. Sobre las geobolsas o contenedores, ¿el material del sitio debe cumplir alguna característica especial para poder ser utilizado en el llenado de las geobolsas o los contenedores? Básicamente, se debe exigir que el material esté libre de partículas gruesas con aristas afiladas o angulosas que puedan generar daños en el geotextil por funcionamiento, ¿no? Esa sería la única limitación. También que esté libre digamos, de materia orgánica como palos o troncos de árboles que también pueden generar el mismo efecto que los enrocados afilados. Por lo demás, no hay limitaciones. Prácticamente esto abre un panorama para el uso de material común, que es el material disponible en el sitio de la obra. Ok. Bueno, hay varias preguntas relacionadas con los tubos geotextil. Parece que despertaron bastante interés en todas sus posibilidades. Y aquí hay una pregunta que dice lo siguiente: ¿los hidrotubs para desecación de lodos son similares a los que se utilizan para estructuras en ríos?
En general son distintos en la medida en que los que se utilizan para estructuras hidráulicas generalmente están enfocados hacia el llenado con arenas. Cuando se trata de esto, pues básicamente se deben definir las condiciones mecánicas y lograr un proceso, digamos, en que la arena se pueda colocar de manera eficiente, el exceso de agua salga por las paredes del hidrotubo. Pero cuando se trata de lodos, entramos en un mundo diferente donde hay que agregar generalmente polímeros coagulantes para facilitar el proceso de floculación y sedimentación. Entonces, en esos casos es muy probable que se utilicen geotextiles de diferentes características. Tiene más importancia el tema hidráulico en este caso, y lo que se hace es una aproximación gradual utilizando la prueba que presentamos de desecación, que permite ir logrando, digamos, el balance adecuado entre las proporciones de polímero y la eficiencia en la desecación del lodo. Muchas gracias. Bueno, nos quedan algunas no, varias preguntas aún por responder, pero pues por cuestiones de tiempo les comentamos que las responderemos por correo. Les queremos recordar también que al final se activará una breve encuesta en la cual podrán indicar si requieren un certificado de asistencia. Y las respuestas, a las preguntas que hacen falta, las enviaremos mediante los correos electrónicos indicados durante el registro de todos nuestros asistentes. De esta manera, finalizamos nuestro seminario web sobre tendencias constructivas en obras de protección y estructuras hidráulicas con geosintéticos. Una vez más, les agradecemos por acompañarnos y esperamos contar con su participación en futuros eventos que estaremos realizando. Les recomendamos estar pendientes de nuestras redes sociales y de sus correos electrónicos para mayor información y los invitamos a visitar nuestra página web www.geomatrix.co. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su participación. Hasta luego.